Yo quiero seguir refiriéndome al tema de las posiciones que deben asumir los partidos políticos y toda la sociedad frente al tema de la posible reforma constitucional, que entiendo que se debilitan las posibilidades a partir de la llamada que el Departamento de Estado, a través del secretario Mike Pompeo, hizo al presidente, y que posteriormente hizo abortar aparentemente el mismo día de la llamada el sometimiento del proyecto para declarar la necesidad de la reforma el miércoles pasado. El día 26 de este mes cierra la legislatura. El 26 de este mes. Cualquier intención, cualquier intento tiene que ser sobre la base de una convocatoria extraordinaria. Dado que cuando se vuelva a aperturar el 16 de agosto, ya los plazos para la celebración de las primarias que va a celebrar el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, lo tendría encima y acomodar todo, donde el comité central del partido, de ese partido, tiene que escoger los precandidatos, y para que Danilo pueda ser escogido precandidato tiene primero que estar habilitado. Ya no habrá posibilidades de que pueda ser así. Primero tendría que reformar la Constitución, luego convocar el comité central cuando ya él esté habilitado, para que él esté dentro de los precandidatos que van a terciar para encabezar esa boleta. Pero ¿qué resulta? Que uno se pregunta permanentemente, dado las posiciones que han asumido, que para mí es de genuflexidad de algunos protagonistas de la política vernácula de este país, ¿por qué no les han dicho a la sociedad dominicana, sobre todo algunos que quieren aspirar a ser presidente, cuál es la posición que tienen que asumir frente a ese tema, como yo le decía en principio? Hay gente que está esperando en los partidos políticos que la inhabilitación de Danilo Medina lo obligaría a apoyar a uno fuera de su partido, y todos ellos quieren que sea, es a mí, porque soy amigo de él, es a mí, porque me he portado bien con él. Y la sociedad dominicana, que está observando el comportamiento de toda la clase política, y que gracias a Dios no se ha hartado de una clase política tradicional que tiene 50 años gravitando en este país y no ha decidido inventar con un sujeto que sea capaz de replicar un Venezuela aquí en este país. Esa sociedad está observando a todo el mundo, a todos los políticos, y uno se pregunta, venga acá, si usted es de la oposición, sabe que el presidente, siendo candidato, es mucho más difícil derrotar en un proceso electoral tan contaminado como lo han convertido las clases que no han gobernado en los últimos 20 años. Usted sabe que es mucho más difícil derrotar a un presidente candidato que un candidato presidencial del partido de gobierno, no importando que tenga todo el respaldo del presidente de turno. Porque si Danilo logra someter la reforma y aprueba la reforma, Danilo sabe que no puede perder. Danilo sabe que no puede perder las elecciones. Hoy la oposición política no lo sabe. O están soñando con que portarse bien con Danilo Medina le genera cierta generosidad al presidente para decidir por usted. No es verdad. Eso no es verdad. Si Danilo Medina no es el candidato, aunque yo sé que si Leonel Fernández va a hacer todo lo posible para que pierda, no es verdad que él va públicamente a mandar a votar por nadie de la oposición política, Muy soterradamente, y soterradamente no se logra el 100% de la simpatía que él tiene a favor de un candidato de la oposición. Se logran porcentajes y mínimo. Entonces la clase política que falta por decidirse frente a ese tema, independientemente de que hay situaciones como la llamada de Pompeo del miércoles, que ha generado una situación que le favorece a los que están en contra de esa reforma constitucional, tiene esa clase política que todavía no ha marcado distancia con relación al tema, sobre todo los que están en la oposición, tienen que decirlo, hacerlo. Tienen que decirlo, hacerlo. Porque si un partido político, en un partido político aparecen 2 o 3 legisladores que votan a favor y 4 que se atienen en contra, usted no puede sancionarlo a ninguno, ni llamarlo la atención, porque no hay una línea partidaria. Y los que ya tienen una posición frente al tema, que han sido contundentes frente a ese tema,
los demás de ese partido tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Esto va más allá de una lucha entre Leonel y Danilo Medina. ¿O ustedes se creen que la llamada de Pompeo es porque quiere que Leonel sea presidente de la República? Si por el comportamiento de la República Dominicana frente a los temas que Estados Unidos ha tocado de América Latina, es que han tomado la decisión de decirle a Danilo Medina, no invente con eso. Leonel tampoco puede ser candidato, porque fue el primero que dijo que respaldaba las elecciones de Venezuela y que respaldaba, buscan el escrito en un artículo en el periódico Listín Diario, Leonel Fernández diciendo que le daba todo su apoyo a Nicolás Maduro. Si ese es el tema, el problema no es ese. El problema es lo tortuoso que sería para el país una reforma constitucional forzosa para complacer el capricho de un grupito. Que después de ser complacido, entonces van a utilizar toda la fortaleza económica del Estado para imponérsele a la voluntad y al sentimiento real de una sociedad. Que tal vez el sentimiento sea que él continúe. Bueno, tal vez. Pero con la fuerza del poder detrás, entonces la distancia o la diferencia con los candidatos en la oposición sería más marcada. Esto es un asunto de la sociedad dominicana, no de candidatura presidencial del PLD. De eso es que se trata. Algunos amigos me criticaron por un Twitter que yo subí hace unos días. Y me decían, no, pero que el partido reformista, bueno, yo no vengo a los medios a hablar del partido reformista, yo vengo a los medios a hablar como comunicador. Me dice, no, refierte, yo siempre he planteado mi posición aquí frente a ese tema, no importa el partido que yo fuese. Eso no importa. Ahora yo creo que Danilo Medina tiene una oportunidad todavía de entender que él, lógicamente, no quiere ser inhabilitado políticamente, con un parrafito que lo colocó él ahí, y como el que inventó la guillotina, lo guillotinaron a él con lo mismo que inventó. Por eso lo inventaron ellos. Solo envió al presidente para generar la confianza en el entorno de su partido de que no iba a optar más por una candidatura y así recibir el respaldo de todo aquel que aspiraba y todo el comité político para que le apoyasen una reforma constitucional en el 15 para poder repostularse en el 16. Pero lamentablemente la puso ahí. Y si Danilo no es presidente mañana, el país va a seguir. Si es Luis, si es Danilo, si es el otro, el país va a seguir igualito, mejor, tal vez peor. Ojalá que esta sociedad no invente con un señor que anda por ahí, que es nieto de fulano y quiere aparentar que tiene posibilidades de ser, aunque sea candidato, que ni partido tiene, que sería peor. Entonces, mi llamado en mi comentario es a que los sectores políticos en la oposición de este país planteen su posición frente al tema. Que lo planteen, que digan qué es lo que quieren para que la sociedad observe, y más si tienen aspiraciones presidenciales, que lo digan. Pero no pueden tampoco llamar la atención a que dirigentes de los partidos políticos se estén reuniendo con gente que está en contra de la reforma constitucional, otros reuniéndose con los que están a favor de la reforma. ¿Y con qué moral usted entonces se puede llamar la atención si todavía la principal figura de una organización política no se ha referido al tema? Ni ha convocado tampoco para que se decida en los órganos del partido cuál es la posición que se va a asumir. La ambivalencia política no existe en una situación como esta. No existe. No existe. Y muchos jugaban a que hoy no fuera nada. Y yo felicito a ese dirigente del Partido Revolucionario Moderno, se la jugó. Y le fue bien. Y los comentarios hasta de los críticos de él han sido favorables porque decidió jugársela, aunque le perjudicara, pero marcó distancia. Una oposición política firme frente a las intenciones que hay y decidida. Y yo saludo eso. Ojalá la mayoría que están en contra de la reforma y que tal vez que no pueden hablar porque entienden que algo le puede pasar, hiciesen exactamente lo mismo o crearan un mecanismo diferente, pero planteando su posición
en contra de una reforma constitucional.